¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Empecé a grabar ya la sesión para que ya la tengan ustedes aquí y bueno, espero se encuentren muy bien. Cualquier cosa sobre los temas pasados, ya saben que estoy a sus órdenes y les he estado bajando los videos y se los subo también a YouTube por si se les hace a lo mejor más fácil ponerlo desde allá. Es la misma grabación que está aquí en Teams, pero para que sepan que también la tienen por ahí en YouTube. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con el tema número 3 y es ahora sí, la formulación de las políticas públicas. Y en el tema 2 trabajamos una pregunta fundamental: ¿qué problema público tenemos? ¿Cómo lo definimos? ¿Y por qué merece atención gubernamental? Aquí está la primer diapositiva. Y en este tema 3 sí, que les estaba mostrando, cambia la lógica del análisis. Ya no vamos a concentrarnos únicamente en comprender el problema, sino en construir una propuesta de intervención que sea coherente con el diagnóstico que nosotros dimos. Entonces, formular una política pública no significa simplemente tener una buena idea, ¿no? Tampoco significa elegir la primer solución que parece intuitiva o que parece, pues, atractiva, por así decirlo, ¿no? La formulación exige traducir un diagnóstico en objetivos, construir alternativas, anticipar cómo podría producirse el cambio, seleccionar los instrumentos relevantes y pues argumentar, porque una opción resulta pues preferible, por así decirlo, ante otras, ¿no? Frente a otras, perdón. Entonces, Aguilar Villanueva coloca esta etapa dentro de la hechura de las políticas, el punto en el que diferentes cursos de acción son discutidos, comparados y transformados en las decisiones potenciales. Y bueno, Bardak nos ayuda a convertir esta lógica en una práctica de análisis. Su propuesta insiste en construir alternativas que sean reales y compararlas mediante, pues, criterios explícitos. Es como la propuesta principal. Y Mahone, por su parte, añade una dimensión que será central en esta clase, en esta sesión. En políticas públicas no basta con tener evidencia, también debemos construir un argumento capaz de justificar una recomendación frente a tomadores de decisiones y otros actores que estén involucrados, ¿no? Y por eso el objetivo de esta sesión va a ser como pasar de este es el problema a estas son las opciones disponibles, estos son los efectos esperados de estas opciones y esta es la alternativa que yo como experto en políticas públicas recomiendo. Y bueno, pues ese es el núcleo, ¿no? De la evidencia número 2 que ustedes van a continuar aquí en su policy paper. Evidencia 2 que es la evidencia del tema 3. Muy bien. Entonces, la transición del diagnóstico al diseño, al diseño de la política, exige cambiar de pregunta. Durante el diagnóstico nos concentramos en comprender qué está ocurriendo, ¿no? ¿Cuáles son las causas del problema? ¿Quiénes están afectados? ¿Qué actores intervienen? ¿Y cómo se ha colocado el asunto en la agenda? Y en la formulación preguntamos qué queremos modificar y mediante qué mecanismos podría producirse ese cambio. Este cambio parece sencillo, pero es uno de los puntos en los que más fácilmente se rompe la coherencia de una política. Y bueno, pues es frecuente que un diagnóstico describa un conjunto de causas y al llegar a la solución aparezca una intervención que responde más a preferencias institucionales que a la evidencia que nosotros estamos recopilando. Si el diagnóstico identifica barreras económicas, institucionales y de información, pero la propuesta consiste únicamente en una campaña de comunicación, entonces existe una ruptura entre el problema y la solución, ¿no? Entonces, Bardak ayuda a evitar este salto como prematuro, ¿sí? Y su ruta analítica obliga a definir el problema, reunir evidencia, a construir las alternativas, establecer los criterios antes de hacer la recomendación final. Entonces, el orden importa porque reduce el riesgo de convertir una preferencia previa
en una conclusión aparentemente técnica. Y Aguilar Villanueva también nos recuerda que las alternativas no aparecen en un vacío, se construyen dentro de instituciones, marcos normativos, capacidades disponibles y contextos políticos determinados. Por ello, pues diseñar no es imaginar una solución ideal en abstracto, sino formular cursos de acción posibles dentro de las condiciones reales, ¿no? Las condiciones, o sea, que existen en la realidad misma, en el contexto. Entonces ustedes en su policy paper van a hacer esta transición más visible. La evidencia uno debe cerrar con un problema que ya ustedes delimitaron de manera clara y la evidencia 2, la que sigue, debe comenzar recuperando el diagnóstico que se hizo y mostrando qué dimensión concreta del problema pretende modificar la intervención, porque acuérdense que teníamos que delimitar el problema que nosotros que ustedes iban a elegir. Como quiera, mi intención es hacerles como una guía, o sea, un documento como guía, ya con preguntas, a lo mejor con alguna tablita que les pueda servir y demás para que nada más la vayan llenando de la información que ya tienen, que ya la vayan trasladando a ese formato. Díganme si les parece bien así o si prefieren hacerlo un poquito más libre, sí, también pudiera estar bien. Podemos entender entonces la formulación como el proceso mediante el cual un problema público ya conocido se traduce en cursos de acción posibles. La formulación incluye definir objetivos, identificar opciones, valorar consecuencias previsibles, seleccionar instrumentos y construir al final una recomendación. Entonces, Aguilar Villanueva resulta especialmente útil porque evita una visión excesivamente mecánica de esta etapa. La construcción de las políticas no es un ejercicio en el que un analista neutral encuentra una solución óptima, sí, o sea, sí, óptima, eficiente, y después el gobierno simplemente la ejecuta, ¿no? En la práctica existen diferentes actores involucrados, conocimientos, intereses, restricciones y criterios de valor. Entonces, las alternativas compiten no solamente por la eficiencia técnica, sino también por la viabilidad que le dan las instituciones y la política. Y Bardak introduce una disciplina muy concreta. Una buena formulación debe producir alternativas suficientemente distintas para que exista una decisión real. Si todas las opciones son pequeñas variaciones de la misma propuesta, entonces el análisis no está comparando caminos de acción. Solamente pues va a estar como maquillando una decisión que ya fue tomada de manera previa, ¿no? O sea, algo que nosotros ya nos quedamos con este, con ese camino de acción, ¿no? Con esa estrategia y ya no estamos buscando las demás, o sea, todo el universo de estrategias que exista. Y Mahoney añade que la formulación, pues también es argumentación. Una recomendación de política debe explicar por qué determinada alternativa merece ser elegida, entre otras, o sea, qué evidencia la sustenta, qué supuestos contiene y cuáles son sus principales costos o los principales riesgos, ¿no? De la misma. Y esto es importante porque en el ámbito público rara vez existe una opción que maximice simultáneamente, perdón, todos los valores relevantes. Y por lo tanto, formular las alternativas implica tomar decisiones entre objetivos que pueden competir entre sí. Recursos limitados, incertidumbre y bueno, algunos otros efectos que pueden ser distributivos, ¿no? La calidad de la formulación va a depender de que esas decisiones sean explícitas, que estén bien justificadas y que al final pues sean transparentes, ¿no? Del problema al objetivo público. El primer paso para diseñar una intervención es traducir el diagnóstico en un objetivo público. Un objetivo no es una actividad y tampoco es una declaración aspiracional que sea amplia, sí, que es lo que comentábamos la clase pasada. Esto debe describir qué cambio queremos producir sobre la situación problemática. Pensemos en un ejemplo. Si el problema se formula como altos tiempos de traslado para los usuarios del transporte público en determinados corredores metropolitanos, por ejemplo, ¿no? Un objetivo coherente sería reducir los tiempos de traslado o mejorar la accesibilidad y confiabilidad del sistema en la población o afectada, perdón. En cambio, por ejemplo, comprar más autobuses, pues no es un objetivo, es una posible acción o un instrumento, ¿no?
Esta distinción es esencial porque nos permite mantener abiertas las alternativas, era lo que les platicaba, y no tomar ya una decisión, o sea, o no proponer una estrategia en la que ya nosotros tomamos la decisión, ¿no? De manera previa. Entonces, Bardak insiste en la importancia de no confundir los medios con los fines. Si definimos el objetivo mediante una solución específica, cerramos el espacio de análisis antes de comparar opciones. Y en políticas públicas conviene formular primero el resultado que deseamos alcanzar y después analizar qué combinaciones de instrumentos podrían acercarnos a ese resultado. Desde una perspectiva de buena gobernanza, la OCDE también destaca la importancia de tener los objetivos claros y marcos de desempeño que permitan posteriormente monitorear y evaluar la acción pública. Y esto conecta directamente con los temas que vamos a ver más adelante. Un objetivo mal formulado también produce una política difícil de evaluar, ¿no? Que eso es lo que no queremos. Y en el policy paper, el objetivo debe ser consecuencia lógica del diagnóstico. Si al leer el problema y el objetivo no es evidente esta relación entre ambos, pues entonces necesitamos volver al análisis y revisar la coherencia de la propuesta que nosotros estamos haciendo, ¿no? En el policy paper. Objetivo general y objetivos específicos. Una vez definido el cambio principal, sí, podemos distinguir entre objetivo general y los específicos, así como en la investigación, ¿no? En sus materias de investigación. El objetivo general expresa el resultado central que la política busca producir y los objetivos específicos desagregan ese resultado en dimensiones que pueden orientar el diseño de distintas alternativas, distintos instrumentos y, bueno, posteriormente los indicadores que se necesitan para evaluarlas. Y no necesitamos, evidentemente, convertir este ejercicio en una lista súper extensa, ¿no? Realmente este policy paper que yo les estoy encargando, pues es muy breve, ¿no? Es como un ejercicio de la planeación que se haría para un policy paper y dos o tres objetivos específicos que estén bien articulados es es suficiente, ¿no? Inclusive esto puede ser más útil que toda una lista, colección de metas que a lo mejor ni siquiera guardan una relación tan fuerte entre sí. Y lo importante es que cada objetivo evidentemente cumpla con una función analítica. Y el objetivo adecuado debe ser suficientemente claro para que distintas personas comprendan qué cambio es lo que se busca. Y se debe señalar cuando sea pertinente la población, el territorio y el horizonte temporal. También debe mantener una escala compatible con la capacidad real de intervención. Es decir, eliminar la pobreza o resolver la contaminación, pues difícilmente se orientan hacia una política como más concreta, ¿no? Necesitamos delimitar qué dimensión del problema está dentro del alcance de la propuesta. Y aquí parece un principio importante. La ambición de una política no se mide por lo grandioso de la redacción, ¿no? Sino por la capacidad de conectar un problema con una intervención que sea plausible. Y una política puede ser transformadora y al mismo tiempo tener objetivos precisos. Más adelante, cuando construyamos la teoría del cambio, esos objetivos tendrán que vincularse con resultados como intermedios, ¿sí? Y finales. Y en el tema 5 van a poder traducirse en indicadores. Por eso la formulación del objetivo no es un requisito administrativo, es como la columna vertebral, perdón, que va a conectar el diseño, la implementación y al final la evaluación. Del árbol de problemas al árbol de objetivos. Una herramienta útil para mantener la coherencia entre el diagnóstico y diseño es transformar la lógica del árbol de problemas a una lógica de objetivos. Y no se trata de invertir mecánicamente cada frase negativa, ¿no? Y convertirla en una frase positiva. El valor de ese ejercicio consiste en revisar qué relaciones causales queremos modificar mediante la política. En el árbol de problemas identificamos causas, problema central y consecuencias. En el árbol de objetivos comenzamos a plantear qué condiciones tendrían que cambiar para que el problema central disminuya y qué resultados podrían derivarse de esa transformación. Por ejemplo, si una causa del abandono escolar es la necesidad de incorporarse tempranamente al trabajo por falta de recursos, una posible condición deseada sería reducir la presión económica que empuja a determinados estudiantes a abandonar.
Si otra causa es el rezago académico, pues probablemente se requiere un mecanismo distinto, ¿no? Esto nos permite observar desde un inicio que un problema complejo puede necesitar más de un instrumento, más de una solución que nosotros seamos capaces de proponer. Y el ejercicio también obliga a revisar nuestra evidencia causal. Si afirmamos que modificar determinada causa producirá un resultado, estamos formulando una hipótesis de intervención. Y esa hipótesis deberá ser sustentada por literatura, evaluaciones previas o evidencia comparable. Y la OECD, desde la perspectiva de la evaluación, subraya esta necesidad de contar con una lógica de intervención suficientemente clara para valorar posteriormente si una política produjo los resultados esperados. Y por eso, aunque hoy estemos en formulación, ya estamos preparando las condiciones para evaluar. Entonces, el árbol de objetivos funciona como puente, o sea, conecta la explicación del problema con la arquitectura inicial de la intervención que nosotros vamos a proponer. Ahora sí, la teoría del cambio. La teoría del cambio es una de las herramientas más importantes en esta etapa porque nos obliga a hacer explícita la lógica causal de nuestra propuesta. Y en términos sencillos, bueno, pues explica cómo y por qué determinadas acciones deben contribuir a producir un cambio en el problema que nosotros hicimos o convertimos en un problema público. Podemos imaginar una secuencia. Contamos con recursos, realizamos actividades, generamos productos y esos productos modifican determinadas condiciones y si se cumplen ciertos supuestos, se producen resultados e impactos. Lo relevante no es como memorizar las etiquetas, ¿no? Sino comprender que cada flecha en esta secuencia, por así decirlo, representa una hipótesis. Por ejemplo, entregar becas, ¿sí? A los estudiantes, pues no reduce automáticamente el abandono escolar, ¿no? La teoría del cambio tendría que explicar el mecanismo. Si una proporción relevante de estudiantes abandona por esta presión económica, entonces una transferencia lo suficientemente accesible y oportuna podría reducir la necesidad de trabajar, ¿no? Para pagar los estudios, aumentar la permanencia y, claro, eventualmente mejorar que los alumnos terminen la escuela, ¿no? Y si el abandono se explica principalmente por rezago económico o violencia escolar, pues la misma intervención que se está proponiendo de las becas, pues podría tener efectos realmente limitados. Y aquí Mahone nos ayuda a pensar en la calidad del razonamiento. Una teoría del cambio también es un argumento. Conecta evidencia, supuestos, las consecuencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y si esa cadena no puede explicarse con claridad, pues probablemente la propuesta necesita ser revisada otra vez. Y la OSDE considera la lógica de intervención fundamental para la evaluabilidad, perdón, para que sea evaluable, pues. Una política cuyos mecanismos no están claros va a ser difícil de monitorear y de evaluar. Por eso, construir la teoría del cambio durante la formulación mejora tanto el diseño como la posibilidad de aprender posteriormente de los resultados. Supuestos riesgos y condiciones externas. Una teoría del cambio rigurosa no presenta la intervención como si operara en un laboratorio aislado, ¿no? Debe reconocer supuestos, riesgos y condiciones externas que puedan modificar los resultados. Un supuesto es una condición que consideramos necesaria para que funcione la relación entre acción y resultado. Si una política ofrece capacitación laboral, puede asumir que existen vacantes compatibles y que los participantes completarán la formación y que las empresas reconocerán las competencias desarrolladas. Si alguno de estos supuestos falla, la cadena causal entonces se vuelve débil. Los factores externos son elementos que no controlamos completamente y pues perdón, que pueden afectar los resultados, una recesión, cambios tecnológicos, migración, fenómenos climáticos, por ejemplo, cambios de gobiernos, etcétera, ¿no? Y reconocerlos no significa renunciar a la política, significa pues que tenemos que diseñarla con mayor, tomando en cuenta el contexto, ¿no? Siendo más realistas. Y Mahone resulta particularmente relevante aquí
porque la argumentación pública debe reconocer esa incertidumbre. Un argumento sólido no es aquel que finge certeza absoluta, sino el que explica qué sabemos, qué esperamos y bajo qué condiciones, ¿no? Se puede esperar. Y esta transparencia fortalece la credibilidad, evidentemente, de las recomendaciones que nosotros estamos realizando en este policy paper, ¿no? Además, identificar supuestos permite anticipar acciones complementarias. Si sabemos que el éxito de una intervención depende de coordinación entre dos dependencias distintas, pues esa coordinación deja de ser un detalle secundario y se va a convertir en una condición del diseño de la solución, ¿no? De la propuesta que nosotros estamos haciendo. Entonces, ustedes en su policy paper, quiero que la teoría del cambio pueda leerse como una historia causal. ¿Qué hacemos? ¿Qué cambia primero? ¿Qué va a cambiar después? ¿Qué condiciones deben cumplirse para que se dé ese final que ustedes están proponiendo, ¿no? Construir alternativas de política pública. Ya que tenemos los objetivos claros y una lógica inicial de cambio, ahora sí podemos construir las alternativas. Y ese es uno de los puntos centrales del análisis de las políticas públicas. Bardak propone desarrollar alternativas reales, no soluciones decorativas, diseñadas para que una opción predeterminada parezca superior o parezca mejor. Una alternativa debe presentar un curso de acción reconocible. Por ejemplo, frente a un problema de congestión, podríamos comparar fortalecimiento del transporte público, gestión de demanda mediante instrumentos económicos, reorganización urbana, ¿no? Planeación urbana más ágil o una combinación de todas estas medidas o soluciones. No todas tienen que ser mutuamente excluyentes, pero sí deben ser suficientemente diferentes para que podamos analizar todas las ventajas y desventajas. Y también puede ser útil considerar una línea base o continuidad de la política actual, porque no porque no hacer nada sea necesariamente una opción deseable, sino porque permite estimar qué ocurre si mantenemos el curso existente y esto ayuda a mostrar el costo de oportunidad de intervenir y evita comparar todas las alternativas contra un escenario imaginario, ¿no? Aguilar Villanueva nos recuerda que las opciones disponibles están condicionadas por el contexto institucional y político. Algunas alternativas pueden ser técnicamente atractivas, pero incompatibles con atribuciones legales, con los recursos o con las capacidades ya existentes, ¿no? Y para esta evidencia 2, les pediría construir al menos tres alternativas razonables, ¿no? No tienen que describirlas con tanto detalle aún, evidentemente, pero sí tienen que explicar el mecanismo principal, la población objetivo, instrumentos centrales y resultados esperados. Y la meta no es producir muchas opciones, ¿no? Evidentemente también por la cuestión del tiempo, sino generar una comparación suficiente y que sea pues seria y que justifique cada una de las recomendaciones que ustedes están realizando. Bardak es especialmente útil, perdón, para desmontar una expectativa común. La idea de que el análisis de políticas consiste en encontrar la mejor solución, como si existiera una respuesta universalmente superior. Y en realidad las políticas públicas implican todos estos trade-offs, ¿no? Una alternativa puede ser muy efectiva, pero puede ser muy costosa. Otra puede ser económicamente eficiente, pero producir efectos distributivos regresivos. Y una opción puede tener gran apoyo político, pero requerir capacidades institucionales que todavía no existen, por ejemplo, ¿no? Otra puede generar resultados rápidos, pero que no sean sostenibles, ¿no? En el tiempo. Y por eso la comparación debe hacerse mediante criterios explícitos. El valor del análisis no está en eliminar el conflicto entre los criterios, sino hacerlo visible. Y cuando mostramos que una alternativa gana en eficacia pero pierde en equidad, estamos proporcionando información relevante para la toma de decisiones. Este punto es importante también desde una perspectiva ética y democrática. Si escondemos los costos o las poblaciones que podrían verse perjudicadas, convertimos una recomendación política en una conclusión aparentemente técnica. En cambio, si transparentamos los trade-offs, permitimos que la decisión sea discutida de manera más informada. Y Bardak plantea una secuencia analítica que incluye proyectar resultados y confrontar estos trade-offs
Y esto significa anticipar con la mejor evidencia disponible qué podría ocurrir bajo cada alternativa. Y en su policy paper, evidentemente, no espero una tabla en la que una opción obtenga excelente en todos los criterios, porque pues no va a pasar así, ¿no? Y las demás parezcan como artificialmente malas, sino quiero que su comparación pues sea creíble. Una buena matriz de alternativas va a mostrar fortalezas, debilidades y también esas incertidumbres reales, ¿no? De las propuestas que ustedes están haciendo. Para comparar las alternativas, necesitamos criterios. Los criterios deben derivarse del objetivo de la política y de los valores relevantes para la decisión pública. No existe una lista única aplicable a todos los problemas, pero podemos trabajar con varias dimensiones recurrentes. La primera es la efectividad. ¿Qué tan probable es que la alternativa produzca el cambio que estamos buscando? La segunda es eficiencia. ¿Qué relación existe entre recursos utilizados y los resultados esperados? La tercera es la equidad. ¿Cómo se distribuyen los beneficios, costos y los riesgos, sí, entre pues, los grupos? Y bueno, a estas dimensiones también añadimos viabilidad. Una alternativa puede ser atractiva en papel, perdón, y sin embargo requerir una reforma constitucional, por ejemplo, ¿no? Un presupuesto inexistente o capacidades técnicas que tardarían años en desarrollarse. Y por ello podemos analizar viabilidad jurídica, política, fiscal, administrativa y, bueno, pues institucional. También importa la sostenibilidad. Algunas políticas producen un efecto inicial, pero dependen de recursos, incentivos o arreglos que no pueden mantenerse. Otras generan capacidades que permanecen y que pueden escalar, etcétera, ¿no? Entonces, la OSD insiste en la necesidad de fortalecer capacidades de gobierno, coordinación y desempeño para mejorar la calidad de las decisiones públicas. Esto nos recuerda que la formulación no puede separarse de la capacidad estatal. Y en la matriz de alternativas que ustedes van a diseñar, van a seleccionar entre a lo mejor 4 y 6 criterios que sean relevantes realmente para su problema. Van a evitar llenar la tabla de dimensiones, ¿no? Que después a lo mejor pues, no se van a poder sustentar con la evidencia que ustedes encuentren. Y bueno, cada criterio debe tener una definición clara y cuando sea posible, pues evidencia, ¿no? Que permita justificar que sí existe un valor asignado claro, ¿no? Al criterio. Nuevamente, voy a tratar de yo darles un formatito, pero definitivamente si ustedes ya tienen una idea o ya lo están desarrollando, no pasa nada. Pueden hacerlo también como en formato libre. Muy bien. Evidencia y argumentación. Mahone introduce una idea que cambia profundamente la forma de entender el análisis de políticas. La evidencia es indispensable, pero la evidencia por sí sola no decide. En una investigación científica podemos centrarnos en explicar relaciones causales o estimar efectos. En la formulación de políticas debemos dar todavía un paso adicional, ¿no? Utilizar esta evidencia para construir un argumento sobre qué debería hacerse. ¿Qué debería hacerse para el problema, ¿no? Para solucionar este problema? Y ese argumento incorpora no solamente datos, sino criterio, valores, incertidumbre y consecuencias. Supongamos que una evaluación muestra que determinada intervención reduce un problema en promedio, ¿no? Esto no significa automáticamente que debamos adoptarla. Necesitamos conocer su costo, quién se beneficia, quién asume los riesgos, si existe alguna alternativa mejor, si es compatible con el marco jurídico y si la institución tiene la capacidad o las instituciones tienen la capacidad para implementarla, porque tal vez no. Entonces, Mahoney habla de evidencia, argumentación y persuasión, porque el análisis de políticas ocurre en un espacio de deliberación. Una recomendación puede ser capaz de resistir preguntas y objeciones y debe explicar de dónde provienen los datos, qué supuestos utilizamos y por qué los criterios seleccionados son pertinentes. Esto no convierte la política pública en retórica sin evidencia. Al contrario, exige que la evidencia sea utilizada con rigor dentro de un razonamiento transparente. Y para su policy paper, imaginen que la persona lectora es un tomador de decisiones que no participó en este curso, ¿no? Que no tomó la materia. Y deben
poder comprender por qué la alternativa que ustedes recomiendan supera a las demás alternativas. ¿Cuáles son los límites? ¿Qué evidencia respalda esta conclusión? Y bueno, esta es la diferencia entre una preferencia personal, tal vez, y una recomendación de política. Muy bien, voy a cortar aquí para hacer la primer parte del tema 3 y ahorita voy a volverme a conectar y voy a grabar la parte 2. Sí, creo que ya voy más o menos en la mitad. Sí, creo que sí. Grabar la parte 2 del tema 3. Ahí vengo, chicos. Gracias.